hoy en día, en estos tiempos en los cuales el confinamiento ha traído ciertas características a nivel del aumento de ciertas afecciones metabólicas, y lo vamos a ver a nivel de estadístico. Y principalmente vamos a detallar o hablar un poco de fisiología y un poco de qué dicen estos estudios, ¿bien? Estos estudios que lo vamos a estar presentando de a poquito. Antes que nada, quería comentarles que hay que saber entender un poquito la diferenciación entre deporte, actividad física y ejercicio físico, que me ha pasado mucho. Deporte es una práctica totalmente competitiva y reglada, bien, no hay un reglamento de por medio, ¿sí? En cambio, ya en ejercicio físico y actividad física tenemos una diferenciación clave. Ejercicio físico vamos a tener una práctica sistematizada, disciplinada, bien, que en base a una cierta cantidad de estrategias determinantes o métodos, nosotros vamos a buscar ciertas adaptaciones o progresiones, bien, a través de ciertos estímulos en el entrenamiento. En cambio, actividad física tenemos algo que no es organizado y no es programado y que puede ser determinado como todas aquellas actividades que no están, digamos, organizadas de alguna forma y se dan en la vida diaria, como pasear al perro, limpiar y demás. Entonces vamos a tener diferentes contextos. Vamos a tener un contexto de una persona que es sedentaria, que como el término de la palabra lo dice, es una persona que básicamente carece de movimiento, ya sea a través también de su trabajo, porque tiene un trabajo de oficina. Y vamos a tener personas que se definen más con el término de inactividad física, que quiere decir que no son sedentarias del todo. En sus trabajos quizás se estén moviendo o limpian constantemente la casa y están más en movimiento, pero no están, digamos, expuestas a mucha actividad física, como puede ser salir a caminar y demás, bien, que son medios propiamente básicos de las acciones motrices básicas del hombre, ¿sí? Las actividades de la vida diaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de ejercicio, hablamos de una práctica totalmente sistematizada, ¿bien? Totalmente donde nosotros vamos a planificar de por medio, donde nosotros vamos a regular una serie de adaptaciones en base al control de las cargas internas y externas, y vamos a buscar ciertos estímulos que a través del ejercicio van a permitir adaptaciones, ya sea musculotendinosas, ya sea a través a nivel nervioso, bien, ya sea a nivel metabólico, pero en definitiva van a ser adaptaciones que se supone que el entrenador está pensando o está orientando su práctica a eso, bien, el entrenador o la misma persona que se está entrenando. Entonces, dicho todo esto, vamos a seguir un poquitito. Para contextualizar un poquito más, primero vamos a tener que hablar un poquitito de qué fue el confinamiento, de qué hizo el confinamiento a través de todo este pequeño tiempo, para ellos muy largo, que ha creado, que ha generado en el tejido musculoesquelético, qué ha pasado, ¿bien? Entonces vamos a hablar de algunos estudios que nos hablan lo que ha generado el confinamiento y que empezamos a contextualizar un poquitito por qué la fuerza muscular es importante en este contexto. Bien, entonces vamos a tener que hablar de otros temas que nos van a permitir a nosotros un poco situarnos, bien, situarnos en este espacio. Muy bien. Entonces, como temas principales de este webinar vamos a hablar del confinamiento y sus secuelas, ¿bien? De la actividad física y su importancia, a nivel general la actividad física, ¿bien? Acuérdense, como toda aquella actividad no organizada, ¿bien? Y que de alguna forma no se cuantifica. El sedentarismo y las enfermedades, ¿bien? Vamos a hablar un poquito del sedentarismo y las enfermedades. Vamos a hablar del estilo de vida y el riesgo metabólico. Vamos a hablar de la salud y la actividad mitocondrial, ¿bien? Que sabemos que es uno de los pilares más importantes para evitar el riesgo de acceso grave a este virus tan conocido. Vamos a hablar de qué es la fuerza muscular y su importancia, que acá me va a acompañar otro docente, que es Juan Fernández, ¿bien? Que en su momento lo estaré presentando. Vamos a hablar de los aspectos básicos de un plan de entrenamiento de fuerza. Vamos a hablar de la importancia y la necesidad de la fuerza muscular en tiempos de pandemia, que ese parece un punto muy importante. Vamos a hablar mucho de fisiología. Vamos a hablar del tejido muscular en pandemia, ¿bien? ¿Por qué está siendo tan olvidado y por qué no, digamos, nos están teniendo como agentes que prácticamente no somos para nada esenciales? Bien, que cosa que me parece que está no por demás errada, sino también que nos está afectando muchísimo, y es por eso que hay que entender un poquitito la situación para poder defenderse con respecto a la importancia del ejercicio físico en la salud. ¿Qué son las mioquinas? Bien, ¿y cómo afecta esto a la salud metabólica? Y vamos a tirar algunas conclusiones que pueden coincidir con nosotros o no, bien, pero básicamente la idea de esto es mostrarles un poquitito de qué hablan estos estudios, qué hemos leído sobre la evidencia
y que quizás podamos aportarle algo a todos ustedes, ¿bien? Para ayudarlos un poquito en este contexto que está bastante difícil para todo lo que es el ámbito del fitness, las ciencias del ejercicio, etcétera, ¿bien? Bueno, vamos a comenzar. Primero vamos a hablar un poquito del confinamiento. Sabemos que el confinamiento ha dejado muchas secuelas, no solamente a nivel de la mente, sino también respecto a cómo este virus ha afectado de alguna forma a todas aquellas personas que han, digamos, han sido expuestas a este encierro, bien que por un momento fue bastante intenso. Hoy por hoy ya, si bien hay restricciones, uno ya está un poco más liberado, pero siguen habiendo restricciones dependiendo obviamente de los lugares, más o menos, pero sigue habiendo. Entonces sabemos que en este estudio de Amar y colaboradores, bien, se evaluaron aspectos fundamentales. La actividad física y los hábitos nutricionales, bien, que fueron, digamos, son dos pilares fundamentales. Uno cuando habla, disculpen si hay algún médico o demás, pero muchas veces los médicos orientan su actividad hacia la enfermedad y no hacia la salud. ¿Qué quiero decir esto? Que un médico tiene que saber de actividad física y nutrición, sí, está bien, pero tampoco, digamos, va a ser un experto de esa área porque ya tiene demasiado enfoque para trabajar. Entonces, ahí en la actividad física y la nutrición, que son aspectos básicos y que se enfocan a la salud, también son variables o pilares fundamentales que hay que tener en cuenta para garantizar la salud o la óptima salud de un sujeto, de una persona. Entonces, en el confinamiento, en este estudio se han evaluado estos dos pilares muy importantes y se ha llegado a la conclusión que el tiempo total de actividad física semanal, bien, días a la semana, se disminuyó hasta un 24%, bien. También tenemos que el tiempo diario, minutos de actividad física continua, bajó a un 33,5%. Bien, tenemos acá ya datos interesantes. Este estudio es del 2021, bastante actual, bien, donde se empezaron a evaluar en todo lo que es el Reino Unido cómo empezó a afectar el confinamiento, o cómo afectó en realidad el confinamiento al tiempo de actividad física semanal, bien, y el tiempo diario que se le dedicaba a la actividad física. Lógicamente uno cuando está mucho tiempo en la casa, empieza a atender otras conductas, empieza a manejar otras conductas que generalmente a veces se alejan mucho del movimiento de la actividad física, bien. Entonces, seguimos hablando un poquito del confinamiento. También tenemos que este autor nos habla de que disminuyó un 22,7% de la actividad física intensa o vigorosa. Ya estamos hablando del ejercicio físico propiamente dicho, cuando hablamos de una actividad intensa, bien, que sabemos que tiene múltiples beneficios a nivel metabólico, y lo vamos a explicar más adelante. También se redujo un 33,1% el tiempo diario de actividad física, minutos al día de intensidad, 33,1%, es un montonazo, bien. Un 24% de las actividades de moderada intensidad, y un 35% el tiempo de caminata. O sea, lógicamente estas personas estaban totalmente mucho tiempo en la casa, ¿bien? Y justamente no estaban en la casa moviéndose, estaban en la casa sentadas en reposo de la forma que ustedes imaginen, ¿bien? En contrapartida a todo esto, se aumentó en forma alarmante las horas diarias de estar sentado un 28,6%, ¿bien? Y acá estamos hablando todo de números estadísticos como para que vean que o sea, la evidencia hay, las estadísticas están, ¿bien? De ahí, si los demás quieren verlas o no, es cosa de ellos, ¿bien? Estadísticas hay gente que ha hecho muchas estadísticas y que vemos que también con respecto a la nutrición, se aumentó el consumo de comidas insanas, multiprocesados de forma alarmante. Lógicamente, cuando uno está más quieto, bien, sabemos que todo lo que es el sistema hormonal se va preadaptando a ese contexto obesogénico que nosotros le estamos ofreciendo, ese contexto sedentario, bien, en donde empieza a aumentar la palatabilidad de los alimentos, empezamos a consumir alimentos más ricos en azúcar, más ricos en carbohidratos, bien. Entonces empieza a aumentar el picoteo entre comidas y además, y todo aumentar encima de disminuir el gasto energético, estamos aumentando el consumo energético, bien. Entonces ahí tenemos que la balanza ya se empieza a inclinar muchísimo más sobre la inactividad, sobre el sedentarismo, ¿bien? Sobre el consumo de alimentos muy ricos en calorías y de muy baja densidad nutricional. Entonces, es lógico entender que si se disminuye el volumen y actividad física y ejercicio intenso, va a aumentar el consumo de alimentos hipocalóricos. Y lo vemos también expresado, si bien múltiples estudios hablan de esto, lo vemos expresado en un estudio muy actual como el de este autor. Pero vamos a hablar de otro estudio, ¿bien? De Castañeda y colaboradores, ¿bien? En donde se evaluó 3.800 sujetos, principalmente adultos, ¿bien? Mediante un cuestionario.
En base a este cuestionario se evaluó los niveles de actividad física y se vio que se disminuyeron casi un 16,8% las actividades de alta intensidad. Y hablamos de actividades relacionadas con el gimnasio, lógicamente, y la caminata casi un 60%. Si evaluamos este estudio, es un montonazo, 60% de inactividad. Imagínense, ustedes contabilicen su cantidad de pasos que hacen al día y saquen el 60%. Si yo generalmente hago 10.000 pasos promedio a nivel semanal, que digamos que sería lo medianamente correcto, bien, estaría haciendo, si le saco el 60%, 4.000 pasos, ¿bien? Bajísimo, bajísimo, ¿sí? Ni siquiera lo que se indica, los estudios, la evidencia habla de 7.500 a 10.000 pasos como algo, digamos, un mínimo, ¿sí? Además, aumentaron las actividades sedentarias en un 23,8%. Y esta es una frase que yo utilizo siempre, ¿bien? El león atrapa a sus presas por debilidad, ¿bien? Y este virus prácticamente está haciendo lo mismo, ¿sí? Sabe que mantenerse activo, nutrirse correctamente y realizar ejercicio físico son pautas esenciales para mejorar la salud en general. Y yo con esto no quiero decir que todos aquellos que tengan una excelente nutrición, un excelente ejercicio físico y estén constantemente activos no puedan tener ciertas afecciones o se vean complicados con el virus, pero sí es cierto que si no hicieran o utilizaran estas herramientas y no mejoraran sus hábitos nutricionales, quizás hubiese sido mucho peor, ¿bien? El efecto de este virus hubiese sido mucho peor, ¿bien? A todos sabemos que los afecta distintos, ¿bien? Pero sí sabemos, y esa es una verdad cierta, que el ejercicio físico, la actividad física y la nutrición terminan teniendo un rol fundamental y lo vemos a través de todas estas estadísticas y donde empezamos a ver que hay ciertas poblaciones que están mucho más propensas que otras, ¿bien? Acá tenemos otro estudio, ¿bien? Donde hablamos también de cómo fue afectando el confinamiento. En este término hablamos ya de los pasos, estamos hablando de los 10.000 pasos diarios, justamente eso que veníamos hablando, ¿bien? En donde se evaluó a un grupo que tenían, digamos, familiares cercanos con ciertas patologías preexistentes cardiometabólicas y a otras 29 personas, ¿bien?, que no tenían ninguna enfermedad cardiometabólica. Y se vio que ambos grupos redujeron durante 14 días su número de pasos a un 81%, ¿bien? Sea el contexto que sea, los dos redujeron casi un 81% su número de pasos diarios. También se vio afectada enormemente su actividad física moderada de intensidad y casi 4 horas sus actividades sedentarias, ¿bien? Y acá entra Netflix, ¿bien? Ahí entre paréntesis. Después de 2 semanas inactivas hubo una reducción del número de pasos, una disminución de la sensibilidad a la insulina, en la capacidad cardiorrespiratoria, en la masa muscular, ¿bien? Principalmente en las extremidades inferiores donde se acumula más masa muscular, ¿bien?, que son, digamos, músculos más grandes, tanto a nivel de las fibras rango transversal como en la cantidad de masa muscular. Aumentó la grasa corporal, principalmente la grasa visceral, la que se aloja abajo de la capa muscular del abdomen, ¿bien? La grasa hepática, hígado graso, también termina siendo una afección que hoy por hoy es muy común, ¿bien? Y los niveles de colesterol, lipidemia, principalmente lipoproteínas de baja densidad, ¿bien? O sea, todas aquellas enfermedades muy contemporáneas, ¿bien? Muchas no transmisibles y más, digamos, generadas por los malos hábitos, se empezaron empezaron a aumentar. Estadísticamente empezaron a aumentar, ¿bien? La población se ve más en riesgo, ¿bien? Hay menos actividad, hay menos ejercicio, ¿bien? Entonces, ¿tiene esto que ver con el encierro? Y paradójicamente sí, tiene mucho que ver con el encierro. Es todo no hay estímulos, entonces paradójicamente uno empieza a disminuir sus MED, que es el ritmo de actividad física que hay, ¿bien?, por minuto. Entonces, todos estos comportamientos sedentarios, de estar sentado, recostado, con poco movimiento, pasa a convertirse en sedentarismo. Pasamos de estar inactivos a estar totalmente sedentarios, ¿bien? Y este tiempo empieza a aumentar el riesgo de múltiples enfermedades cardiometabólicas, que de cierta forma sabemos que la hipertensión es la primera causa a nivel de muerte a nivel mundial. Sabemos que la desregulación del nivel glucémico es la que sigue, sabemos que el sedentarismo está cuarta y se relacionan todas una con la otra, sabemos que la obesidad está tercera, ¿bien? O sea, son un montón de cuestiones que si las empezamos a analizar, vemos que mientras más bolillas negras estemos sacando, que representan a ciertas enfermedades, más vamos a ser propensos a aumentar el riesgo de hospitalización o el riesgo grave, en este caso por COVID, ¿bien? Acá vemos otro estudio, este es un cuadro muy lindo que me gustó mucho, donde
donde vemos cómo empieza a influir el sedentarismo y cómo influye el ejercicio, bien, en todos los sistemas en general, bien, de cara a prevenir el acceso a diabetes tipo 2, de cara a prevenir o mejorar las adaptaciones cardiometabólicas, bien, el aparato respiratorio, bien, evitar la sarcodinapenia, que ahora lo vamos a ver, que sarcopenia a nivel general, que hoy se ha conceptualizado solo en sarcopenia, es la disminución de la fuerza, que antes se decía que era dinapenia, la disminución a su vez del tejido muscular, bien, y la cratopenia, que es también la disminución de la expresión de potencia. Entonces, un músculo y una fibra muscular que no expresa potencia genera mucha dependencia a nivel motriz. Bien, al generar mucha dependencia a nivel motriz, estamos hablando de menor capacidad de realizarse en la vida diaria. Pero no solo eso, sino que sabemos que el músculo también tiene un rol metabólico muy importante a nivel del control de los perfiles lipídicos, perfil glucémico, a nivel de generar adaptaciones a nivel cardiovascular, ¿bien? Entonces, empezamos a ver que en realidad sí es muy importante el ejercicio, ¿bien? ¿Por qué frenar el ejercicio entonces? Bien, si sabemos que tiene múltiples adaptaciones a nivel de metabolismo. Entonces, tenemos que este estudio nos habla de que un comportamiento casi sedentario durante tan solo 2 semanas provoca severos cambios. Solo 2 semanas, bien, moviéndose poco, sin entrenar, genera ciertos cambios y genera mayor, digamos, aumenta el índice y la capacidad de adquisición de múltiples enfermedades metabólicas. Bien, entonces periodos agudos de inactividad física son posiblemente más perjudiciales para personas mayores o personas que tienen algún síndrome metabólico que para personas que venían entrenando, porque sabemos que la masa muscular tarda mucho en perderse la fuerza, al promedio ya en 2 semanas nos explicaba este estudio que se empieza a perder, bien, a partir de las 2 semanas, 14 días, y que en gran medida aquellas personas que ya presentan sarcodinapenia o osteopenia, bien, que se denomina a la pérdida de hueso, la osteopenia, ¿sí? Que también se caracteriza como la osteoporosis, después con otras enfermedades que se empiezan a asociar, pero sabemos que la osteopenia es la base donde se empieza a perder la masa mineral ósea, bien. Son todas afecciones, tanto la sarcodinapenia como la osteopenia, que se caracterizan por la falta de aplicación de estímulos de fuerza, la falta de aplicación de estímulos de fuerzas externas, ¿bien? Por otro lado, para pensar, sabemos que la Organización Mundial de la Salud, si bien sabemos que a veces nos tira chanchullos, pero bueno, en algunas cosas, hoy por hoy tenemos que agarrarnos, ¿bien? Sabemos que ante las medidas que estamos obligados a tomar, es importante conocer también los efectos negativos que te limita la inactividad física y nos recomienda 60 minutos al día de actividad física, al menos 3 veces por semana de intensidad vigorosa, bien, y reducir el tiempo de actividades sedentarias, algo que es lógicamente que ya se sabe hace múltiples años, bien, que son factores de riesgo totales, bien, minutos a la semana de 150 a 300, 75 a 150 minutos a la semana de actividad vigorosa, bien, entrenar la fuerza al menos 2 veces a la semana, que si bien se queda corta, siempre 2 veces va a ser mejor que nada, lógicamente. Se sabe que un estímulo semanal de fuerza a nivel, digamos, estar expuesto a cargas externas, genera múltiples beneficios a nivel musculoesquelético que se terminan traduciendo en los demás sistemas, ¿sí? Porque sabemos que el músculo es un biomarcador que libera ciertas hormonas que generan efectos totalmente positivos no solamente en el mismo músculo, sino también en los demás sistemas, ¿bien? Entonces, ¿en qué cabeza caben medidas de confinamiento en donde se cierran comercios y se prohíbe el uso de instalaciones deportivas o de fitness principalmente? Pueden crear un ambiente saludable. ¿Les parece que es un ambiente saludable estar encerrados y reducir todo esto, reducir la importancia de la actividad física, bien, a nivel semanal, reducir el ejercicio y la importancia que tiene, aunque sea 13 minutos de entrenamiento de fuerza al día, bien, que sabemos que tienen múltiples beneficios? Entonces, reducir todo esto, sacar todo esto de la ecuación y lógicamente se va a traducir en enfermedad. Y lamentablemente muchos hoy, todo lo que es la industria farmacológica y muchos profesionales, lamentablemente se vienen formando hacia la enfermedad y no hacia la salud. Buscan atentar a la enfermedad. Que está bien porque ellos se han formado para eso, pero necesitamos profesionales que busquen a la salud, no que busquen a la enfermedad para curar la enfermedad. Porque si no vamos a poder curar nunca la enfermedad si no tenemos en cuenta estas cuestiones, ¿bien? Porque son pilares básicos a nivel de la salud y la calidad de vida. Y si seguimos hablando un poquito del músculo, vemos que se empieza a empobrecer la calidad del músculo, lógicamente porque se afligen los estímulos
y al no haber un estímulo, el músculo empieza a perder su capacidad de producir, ¿bien? Se deteriora y no solamente se relaciona con la independencia motriz, sino que envejece y esto afecta al metabolismo a nivel general, aumentando la resistencia a la insulina, el hígado graso, el riesgo de síndrome metabólico y todas las enfermedades que ya conocemos que están en totalmente crecimiento actualmente. Sabemos también, bien, este estudio lo dice muy claro, de Dauer y colaboradores, que las enfermedades cardiometabólicas, donde ya hay obesidad de por medio, sobre el peso graso principalmente, porque hay personas que todavía siguen usando el índice de masa corporal que no sirve para nada, bien, porque lógicamente no discrimina entre músculo esquelético y tejido graso. Sabemos que el músculo esquelético tiene funciones antiinflamatorias, en cambio el tejido graso todo lo contrario, totalmente crea un espacio de inflamación de bajo grado. Bien, entonces es importante saber que las poblaciones más frágiles, en este caso las que tienen ya cierto porcentaje de graso alto, son más propensas, bien, principalmente personas con obesidad, bien, con diabetes tipo 2, con algún síndrome metabólico. Bien, la actividad física entonces ha demostrado que es beneficiosa para mejorar las condiciones clínicas que se asocian con mayor frecuencia al COVID-19 grave. Bien, aquellas personas que digamos que peor la pasan, se sabe que más del 70% ya tenían, digamos, un porcentaje de grasa muy alto, tenían ciertos síndromes metabólicos, entonces sabemos que es una de las causas más importantes a tener en cuenta. Con esto no quiero destacar que, bueno, el que está entrenado y tiene buena masa muscular no tenga que preocuparse, pero sí que va a tener un riesgo muchísimo menor, ¿bien? Acá aportaban que decía que el tema de la tecnología afecta un montón, desde muchos puntos de vista, al momento de no hacer nada para salir del sedentarismo, como por ejemplo los niños al momento de comer, que están con el celular. Perfecto, ahí Rodrigo hacía un aporte, ahí en el chat, gracias ahí los que están aportando en el chat, cualquier comentario bienvenido sea, sí es lógico el tema de que todo este sedentarismo empieza a aumentar el consumo en las pantallas y demás, ¿bien? Es todo un círculo vicioso que es muy difícil salir. Imagínense, un año entero, 8 meses, 9 meses encerrados, cambia totalmente, se vuelve un círculo mesogénico y de sedentarismo grave, después cuesta salir, ¿bien? Más en aquellas personas que nunca en su vida entrenaron, ¿bien? Y que son sedentarias de por sí, o nunca hicieron actividad física. También sabemos entonces por qué son más propensos las personas que tienen obesidad, que tienen sobrepeso graso, además de todas estas condiciones que habíamos visto y que sabemos que este virus actúa a nivel respiratorio, ¿bien? Porque hay una enzima que es la angiotensina 2 que se expresa generalmente en el tejido adiposo, ¿bien? Se expresa generalmente en el tejido adiposo y sus funciones se determinan en el tejido adiposo. Entonces, si bien es una mediadora proinflamatoria y las adipoquinas que se liberan en el tejido adiposo terminan potenciando esta tormenta de citoquinas que crea este virus. ¿Qué quiere decir esto? Que esta enzima entonces potencia la acción del virus. Entonces, si tenemos que está potenciando, entonces si nosotros hablamos de una persona que tiene mucho tejido adiposo, entonces sabemos que es más propensa porque va a potenciar todas las acciones, bien, que se generan por este virus. También sabemos que una persona con obesidad, una persona con sobrepeso, tiene ya ciertas dificultades a nivel mecánicas de la respiración y todo esto se va a ver influido bien en su ritmo de actividad física diaria. Bien, ahí tenemos un pequeño cuadro, cómo va afectando a la fisiología del movimiento y del sedentarismo, desde estar totalmente en reposo a estar en ejercicio intenso, porque sabemos que el ejercicio expresa un estrés, genera un estrés que es totalmente compensatorio a nivel de las vías de señalización fisiológicas y anabólicas, y que posterior al ejercicio, según los que nos comentaba Campbell, se empiezan a producir una liberación de muchos agentes liberadores, como los linfocitos T y demás, que luchan contra todos los agentes patógenos que están en las vías respiratorias. Entonces es muy importante entender que el ejercicio tiene múltiples beneficios, ¿sí? También en la producción de macrófagos, bien, el ejercicio de alta intensidad es muy importante, moderada y alta intensidad, bien. Entonces sabemos también que la respuesta al virus depende de muchos factores como la genética, la edad, el estado físico, sabemos que son fundamentales. Nosotros estamos apuntando hoy a lo que es el estado físico. Sabemos que un estado físico deprimente, un estado físico donde la persona tiene una capacidad cardiovascular, una capacidad pulmonar, una capacidad respiratoria disminuida, lógicamente va a haber dificultada, bien, el acceso grave a esta enfermedad, ¿sí?
Con esto no queremos decir que todas aquellas personas, que siempre estamos hablando de lo que nos están diciendo estos estudios, ¿sí? Sabemos que hay contextos y contextos, ¿bien? Nosotros por eso expresamos algunas estadísticas como para que se puedan ir orientando y podamos entender un poquitito más de lo que estamos hablando. Entonces, el ejercicio físico se presenta esta problemática como una herramienta de prevención. Eso es lo que muchos no entienden, es una herramienta de prevención. Es hacer para que después no pase, ¿sí? No actuar directamente cuando ya está la enfermedad, ¿sí? Porque sí, nos van a decir, ¿ustedes qué van a hacer si ya las personas, viste, están todas contagiadas, qué sé yo? Aunque también se puede debatir, porque sabemos que el ejercicio es muy importante en personas que ya tuvieron COVID, porque sabemos que se expresan múltiples deficiencias como la rondiolisis, bien, algunas terminan teniendo miocarditis, bien, entonces estamos en un contexto complicado, en donde la prevención yo creo que es uno de los roles más fundamentales, así como es importante también tener vacunas, sabemos que es un rol de prevención. Entonces, principalmente para mantener el sistema inmune fuerte, ¿bien? Sabemos que vamos a prevenir para trabajar sobre eso. Y también para regular o actuar como un modulador del sistema inmune, porque sabemos que mantiene el sistema inmune en condiciones, porque aumenta la síntesis de linfocitos, ¿bien? Mantiene el hematocrito sano. Principalmente posterior a las 4 horas de realizar ejercicio físico, que es donde se genera un estrés a través del ejercicio físico, se liberan mioquinas a nivel del tejido muscular que generan acciones proinflamatorias. Y esto favorece generalmente a la circulación de todos estos hematocritos y todas estas estructuras que cumplen funciones protectoras y bloqueadoras, bien a nivel del sistema en general. Entonces, sabemos que hacer ejercicio físico influye en una menor incidencia, en una gravedad sintomatológica, bien, en la mortalidad en general, por infecciones virales, bien. Entonces, tenemos que el ejercicio físico tiene un rol muy, muy importante. Acá estamos hablando de otro estudio, pero todos llegan a las mismas conclusiones, ¿sí? Este es el estudio que le había mostrado anteriormente de esta imagen muy bonita, bien, de Celis y colaboradores, donde acá se hablaba de que la cantidad de sujetos que ingresaban al hospital generalmente de aquellas personas que entraban en terapia intensiva, que tenían ese riesgo de hospitalización y de mayor mortalidad, se encontraba que todas estas personas, todos estos pacientes que eran mayormente inactivos, ¿sí? Es decir, que tenían un mayor riesgo de hospitalización y muerte siempre y cuando eran más sedentarios e inactivos y su actividad física semanal era muy baja, ¿bien? Ellos empezaron a calcular eso, inactivos de 0 a 10 minutos semanales, por ejemplo, algo activos de 11 a 150 minutos semanales y activos de más de 150 minutos semanales, algo parecido a lo que decía la Organización Mundial de la Salud, pero en este caso un poco más, ¿sí? Entonces, tenían mayores riesgos aquellos que no eran activos, ¿bien? Qué loco, ¿no? Con todo lo que veníamos diciendo. Dentro de los factores de riesgo que pueden ser modificables, entonces la inactividad física es un factor, sabemos, después de haber dicho todo esto, que es un factor fundamental. Hay que tratar de no estar inactivos, ¿bien? Entonces, dicho todo esto, se empieza a concluir que el ejercicio físico y la actividad física, desde sus dos roles de importancia, son un medio de regulación y prevención, ¿bien? Hacia la acción individual, para prevenir el acceso a hospitalización por COVID-19, ¿bien? Severo, y sus complicaciones, porque hay que entender siempre esto, ¿sí? Así como una persona que tiene cáncer, así como una persona que tiene diabetes, hay personas más propensas y menos propensas, hay personas que tienen mayor aceptabilidad a un medicamento y otras lo mismo con otras, lo mismo con el ejercicio físico, con el estímulo, hay personas que les va a ir mucho mejor y otras que les va a ir bien, pero no quizás como la anterior, pero nunca les va a ir mal con el ejercicio físico, ¿sí? Más en personas que nunca se movieron, ¿bien? Que nunca se movieron, que nunca estuvieron trabajando con cargas externas. Entonces, de cara a pensar un encierro, ¿bien? U otra restricción pandémica sin sentido, deberíamos pensar, primera mano, por qué no se tienen en cuenta todas estas cuestiones. Porque cuando uno quiere hablar todas estas cuestiones, con los que supuestamente están a cargo, de todas estas restricciones que se vienen generando en múltiples ciudades, no sé cómo estarán ustedes, pero en muchos lugares han cerrado los gimnasios, siguen cerrados, bien, en muchos lugares hasta están cobrando para que los profesores salgan a las plazas, imagínense lo que está pasando ya en Mendoza, así que está todo muy loco, la mesa está al revés, ¿sí? Nadie está analizando ningún medio de prevención para mejorar la salud y la calidad, sacando todo lo que es lo económico de cómo está afectando el sector fitness, ¿sí? Entonces, otro estudio, bien, de Hammer y colaboradores,
Evaluó a 387.109 sujetos. Bien, en este estudio se realizó una clasificación según los hábitos de vida y factores de riesgo, indicando una puntuación a cada uno. Bien, los factores que se evaluaron fueron la actividad física, el tabaquismo, el consumo de alcohol, el índice de masa corporal, que bueno, ese podríamos tenerlo en cuenta, la hipertensión, la diabetes y patologías coronarias. Bien, los sujetos con puntaje más alto fueron los que tenían actividad de vida menos saludable y factores de riesgo asociados, y presentaban un mayor riesgo de hospitalización por COVID, 4 veces más a aquellas personas con estilo de vida saludables. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente, el único factor que en este estudio fue positivo fue la actividad física. Todos los demás influyeron de forma errónea y empezaron a sumar puntos, bien, en contra de cara al acceso de hospitalización. ¿Sí? Entonces, un estilo de vida poco saludable podría aumentar hasta un 51%, nos dice acá Hammer y colaboradores, el riesgo de COVID-19, ¿bien? El riesgo grave, si estamos hablando de riesgo grave, contagiarnos, contagiamos todo, pero ahora, ¿cómo va a afectar ese virus? ¿Sí? Acá este estudio nos habla de que un estilo de vida poco saludable puede afectar hasta un 51% para que ese riesgo sea grave, es decir, que sea un riesgo casi de internación o de internación, ¿bien? Los hallazgos de este estudio sugieren que un estilo de vida poco saludable es sinónimo de riesgo elevado de enfermedades no transmisibles, siendo también un factor de riesgo de hospitalización. ¿Bien? Entonces, adoptar un estilo de vida saludable podría reducir el riesgo de infecciones graves. Eso ya lo debemos tener en cuenta. Bien, siendo la actividad y el ejercicio un agente protector frente al COVID-19. Por lo menos 150 o más de 150 minutos de actividad al día. Bien, teniendo en cuenta que haya 2 o 3 estímulos de actividad moderada e intensa, bien, a la semana, perdón, al otro de la semana. El ejercicio físico se expresa entonces como un ente que genera efectos antiinflamatorios y altamente beneficioso sobre las respuestas inmunitarias, bien. Ahora todo viene coincidiendo, bien. 2 estudios más tenemos acá, enfermedades no transmisibles como obesidad y síndrome metabólico, ingesta regular de alcohol, tabaquismo, inactividad física, todo lo que veníamos hablando en los estudios anteriores, aumentan el riesgo de hospitalización, y hay un montonazo de estudios, acá tenemos otro más, participaron 937 sujetos, se observó que los sujetos que hacían 30 minutos de ejercicio físico al día tenían 30% menos de probabilidad de presentar síntomas de depresión y ansiedad, los sujetos que realizaban 15 minutos de ejercicio o menos al día tenían un 40% de probabilidad de presentar síntomas de depresión y ansiedad. Entonces, no solamente está afectando al músculo esquelético, sino también que está afectando a lo cognitivo, está afectando a la salud mental. Y la evidencia nos marca porcentajes altísimos, ¿bien? Un 39, casi un 40% más de probabilidad de presentar síntomas de depresión. O sea, en el confinamiento aumentó estadísticamente la depresión muchísimo. Otros estudios más, acá tenemos 1.100 participantes, evaluaron personas activas y personas inactivas, bien, en relación a esta ansiedad y este estrés de que veníamos hablando. El 40% de los sujetos inactivos aumentaron sus niveles de inactividad, mientras que los sujetos activos, solamente el 22,4% se volvió menos activo. ¿Qué quiere decir esto? Afectó a todos, pero afectó menos a los que eran activos, bien, básicamente para que se entienda mejor. De eso habla este estudio, bien. Entonces, tenemos otro estudio de Tang y colaboradores, aumentó la ansiedad 24,9%, bien, este estudio, si no me equivoco, es de China, depresión 19,7% y estrés el 15,2%, otro estudio, si no me equivoco, es de Canadá, la ansiedad el 34,5%, la depresión casi un 42%, bien, la irritabilidad 42,3%, problemas de atención, esto principalmente en los chicos, ahí que los hacían conectar por Meet, bien, o a los padres en realidad, porque los chicos no se conectaban. Y sigue, bien. Después tenemos otros estudios que empiezan a evaluar un poco más el contexto de los gimnasios, bien. Este estudio se hizo en Noruega, y creo que lo habrán visto mucho porque hay muchos videos dando vuelta, en donde en base a diferentes reportes y evaluaciones que se fueron haciendo y cuestionarios, principalmente en 3.764 sujetos, se llegó a la conclusión que con las medidas adecuadas, bien, digamos, la higiene, seguridad y demás, lógicamente todas las medidas de prevención que ya todos conocemos, barbijo y demás, la tasa de contagios en el gimnasio era del 0,06%, ¿sí? Además de ser bajísima y sabiendo que personas que están haciendo ejercicio físico, actividad física, tienen un riesgo reducido casi del 40 al 60% y su riesgo de contagio en un gimnasio del 0,06%, ¿en qué cabeza cabe cerrar un gimnasio? ¿Bien?
Bueno, y entonces acá empezamos a hablar de los dos pilares fundamentales. Uno, el que nos trae acá, que es la fuerza muscular como marcador de salud, que lo vamos a hablar en un ratito. Primero vamos a explicar qué es la fuerza y cómo se aplica la fuerza, que me va a ayudar Juan. Pero tenemos el pilar más conocido, que es la capacidad cardiovascular. Sabemos que una buena capacidad cardiovascular, o principalmente un correcto fitness mitocondrial, son estrategias fundamentales y que se relacionan con un riesgo de COVID muy grave, muy disminuido. Bien, entonces el fitness mitocondrial, según lo que nos dice en este estudio, tiene un gran mecanismo de respuesta frente a agentes patógenos externos, que este estudio ya lo venía diciendo Campbell, venía diciendo esto cuando empezó todo el tema del COVID, que fue un estudio que se lanzó cuando recién empezaba la pandemia, aumentando así las defensas y evitando seriamente el riesgo de sintomatología grave por COVID-19. Bien, sabemos entonces que el ejercicio libera ciertas proteínas específicas a nivel mitocondrial que aumentan la biogénesis mitocondrial, biogénesis que se aumenta el desarrollo y la reproducción de las mitocondrias. Entonces tenemos más mitocondrias que están trabajando con oxígeno a mayor velocidad, a mayor tiempo, con mejor salud, bien, y que van a su vez creando múltiples estructuras que benefician al aumento, en realidad no aumenta, pero benefician a que el sistema inmunológico se mantenga a óptimas condiciones. Bien, entonces toda esta construcción mitocondrial sabemos que, lógicamente, el virus afecta a las vías respiratorias, a todo el proceso del árbol bronquial, hasta llegar a los sacos alveolares y demás. Entonces, sabemos que un buen fitness respiratorio, una buena capacidad respiratoria, una buena capacidad pulmonar, un buen VO2 máximo, son funciones primordiales y a tener en cuenta que van a evitar el riesgo. Entonces, la actividad física entra acá como un agente de prevención muy importante. Actividad física en general, no estamos hablando solamente del ejercicio, actividad física en general, caminar, sacar a pasear al perro, mantenerse con un volumen de pasos al día activo, bien, una caminata ligera. Entonces, la integridad mitocondrial va a ser esencial para las respuestas adecuadas del sistema inmunológico innato y para, de alguna forma, combatir y generar que toda esta modulación mitocondrial pueda actuar frente a cualquier agente patógeno externo. ¿Bien? Entonces, la salud mitocondrial y todo este proceso fisiológico que se genera de cara a producir o aumentar los biomarcadores de biogénesis mitocondrial va a ser un rol fundamental, ¿bien? También sabemos, según este otro estudio, ¿bien? No sé si se ven ahí el dibujito, una persona sedentaria, una persona que está con una actividad física, podemos decir, y una persona que está trabajando moderada, alta intensidad, abajo, que ya una moderada o alta intensidad, una moderada intensidad es suficiente para generar adaptaciones a nivel de la biogénesis mitocondrial. Lo mismo con la producción, ¿bien? De ATP, con la producción y el intercambio arteriovenoso de oxígeno y dióxido de carbono, ¿bien? Con la procreación de nuevas mitocondrias y con la salud mitocondrial en general, ¿bien? Entonces, salud mitocondrial es importante, mantener un correcto estilo de vida, siendo el ejercicio el rol fundamental. La actividad física general y el ejercicio son roles fundamentales para que la biogénesis mitocondrial y toda la salud cardiovascular se mantenga en óptimas condiciones, ¿bien? No solo a nivel de la calidad de vida, sino porque va a reducir el riesgo grave de COVID-19. Sabemos entonces que salir a correr, andar en bici, todas las actividades de que respondan a una cierta capacidad cardiovascular óptima son muy beneficiosas. Y ahora viene la pregunta, ¿el entrenamiento de fuerza genera adaptaciones cardiovasculares? Y lógicamente que sí, porque llega a ser de moderada a alta intensidad y si bien las adaptaciones no son similares a una capacidad cardiovascular y se sabe que la capacidad cardiovascular tiene ciertas afecciones también, tiene cierta implicación en todo lo que es el recuento y el aumento de los telómeros, perdón que justo estaba aceptando aquí, va a ser muy beneficioso a nivel general de la calidad de vida y del metabolismo. Pero ahora vamos a hablar un poquito más de la fuerza. Bien, y para hablar de la fuerza me va a acompañar Juan Fernández. Vamos a hablar un poquito de recuento de qué es la fuerza muscular, qué significa la fuerza, cómo se entrena y demás, para que tengan una orientación y ver si estamos hablando de lo mismo. Bien, sabemos que es muy importante el ejercicio cardiovascular, el trabajo aeróbico, anteriormente conocido, y que cualquier manifestación de movimiento va a ser esencial para mantenernos saludables. Pero vamos a hablar un poquito de la fuerza y para esto me acompaña Juan, va a usar la misma pantalla por comodidad. Así que bueno, los dejo un ratito con él, así de paso descansa un poquito la voz. Muchas gracias. Bueno, gracias Johnny. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es
Juan Martín Fernández, soy docente de Educación Física. En este caso vamos a hablar un poquito de qué significa la fuerza, vamos a hablar de los tipos de fuerza que hay, vamos a hablar de las formas de manifestar la fuerza, qué tenemos que tener en cuenta antes de empezar un programa o una sesión de entrenamiento de fuerza, y básicamente al final vamos a tocar algunos puntos en los cuales vamos a hablar sobre algunos puntos de cómo poder planificar nuestro entrenamiento de fuerza. Entonces nos preguntamos qué significa la fuerza, y hay muchas definiciones o muchas acepciones, y lo podemos decir como que la fuerza es toda causa capaz de modificar el estado de reposo. Para esto necesitamos un trabajo primero bioquímico, biomecánico también en relación, es decir, que todos los procesos metabólicos que se dan a nivel muscular los traducimos en movimiento capaz de mover algo. Por eso se puede conceptualizar también como el hecho de empujar o tirar algo, cualquier carga externa en el cual nosotros estamos expuestos, aplicamos fuerza no solamente en el gimnasio, sino en las actividades de la vida diaria, como salir a caminar, hacer mandados, levantar algunas cosas pesadas, subir o bajar una escalera, la actividad de la vida diaria laboral también, en el cual hay muchos trabajos donde se aplican las fuerzas, o también importante en las actividades de la vida deportiva, ¿no? En el caso de los deportes, en el cual se practican muchísima cantidad de deportes, hay mucha capacidad de fuerza, lo podemos decir como que es la capacidad de núcleo para desarrollar. También podemos decir que empujar o tirar algo por medio de un contacto o acción de la gravedad. Entonces nos lleva a decirnos que la fuerza es el producto de la masa por la aceleración. Acá tenemos la fórmula, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, en donde la musculatura es la encargada de modificar dicha aceleración actuando sobre un cuerpo o segmento específico. Acá seguimos teniendo en cuenta la importancia de la musculatura, con todo lo anteriormente mencionado, ¿no? Tratar de mantener los niveles óptimos de hipertrofia y de fuerza muscular para poder ser más eficientes y eficaces en nuestras tareas. En este caso podemos ver las diferentes formas de manifestar la fuerza. Acá tenemos una primera clasificación, en donde podemos encontrar la fuerza estática y la dinámica, ¿no? La fuerza estática es donde hay un trabajo metabólico de contracción muscular, pero no hay ningún tipo de movimiento o desplazamiento. Tenemos luego la fuerza dinámica, en este caso tenemos un trabajo químico a nivel muscular que se traduce en energía y calor y se produce a través de un trabajo mecánico en donde los puntos de inserción muscular se mueven, es decir, o se acercan o se alejan. En este caso, por ejemplo, si el punto de inserción se acerca, ¿no?, sobre una resistencia que tengo aplicada, se llama una contracción concéntrica, y en el caso de del alejamiento del punto de resistencia en relación a mi cuerpo tenemos la fuerza excéntrica o la autoxónica o combinada, en el cual se trabajan ambas al mismo tiempo. Luego tenemos otra clasificación que es un poco más completa. En este caso aparecen las variables tiempo y velocidad, ¿no? Tenemos la fuerza estática o isométrica, como habíamos dicho anteriormente. Por lo general este tipo de fuerza es entrenable. Por lo general tenemos los trabajos isométricos, más o menos por ahí por el tiempo, por el estrés metabólico que lleva, se trabaja sobre entre un 20 y un 30, entre 20 y 30 segundos, más o menos, de trabajo. Y luego tenemos la dinámica, ¿no? La dinámica isotónica y la isocinética. Y acá en la dinámica isotónica, como dijimos, cuando tenemos que aplicar la fuerza en el cual acercamos la resistencia y los puntos de apoyo, tenemos en relación al tiempo, tenemos la fuerza resistencia, en esta la fuerza resistencia, que más adelante cada una la vamos a ir explicando más en detalle, es la capacidad de producir fuerza en el mayor tiempo que se puede soportar. Y con relación a la velocidad, tenemos la fuerza máxima, la fuerza rápida y la fuerza explosiva. Bueno, entonces, antes de explicar los distintos tipos de fuerza que habíamos mencionado anteriormente, vamos a entrar en dos concepciones importantes de lo que es la fuerza muscular, tanto desde el punto de vista fisiológico, ¿no?, y desde el punto de vista biomecánico, en este caso que conviven las dos. Nosotros como entrenadores siempre tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista fisiológico serían todos los procesos internos que se dan a nivel del organismo, y la concepción biomecánica tiene que ver más con la configuración de cómo es nuestro sistema esquelético, de músculos, huesos y articulaciones que trabajan en pos de poder producir un movimiento. Entonces,
Nuestra concepción fisiológica dice que es la capacidad que puede ser el organismo de vencer, soportar o ser vencido por una resistencia a partir de tensiones musculares. Estas tensiones musculares se pueden traducir en el proceso de contracción muscular que se lleva a cabo. Y la concepción biomecánica la podemos decir que es como la capacidad que tienen los músculos esqueléticos de expresar fuerza con el fin de crear o producir aceleración. Esto en relación a lo que dijimos al principio, que la fuerza es el resultado de la masa por la aceleración. Por otro lado, se puede definir a la fuerza como la capacidad que tienen las fibras musculares de movilizar o soportar una resistencia determinada. En este caso, tiene mucho que ver también con la inervación nerviosa sobre la cantidad de fibras musculares que se pueden activar para poder producir fuerza. En este caso lo vamos a relacionar mucho con los tipos de fuerza que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la fuerza máxima, que es la capacidad de expresar fuerza en una repetición máxima, es decir, utilizando la mayor fuerza posible. En este caso, podemos ver el ejemplo de este hombre que está haciendo un press banca. Su 100% de fuerza lo puede movilizar una sola vez. También se relaciona mucho con la fuerza absoluta, que lo vamos a hablar más adelante. La fuerza máxima, por lo general, trabaja en halterófilos, levantadores de potencia. Luego tenemos la fuerza de resistencia, que teníamos en relación a la variable tiempo, que es la capacidad de transmitir la fuerza a través del mayor número de repeticiones posibles, que generalmente se expresan de forma cíclica. Por ejemplo, deportes en los cuales puede haber mucha resistencia de larga duración, como puede ser ciclistas, remo, puede ser también maratonistas y demás. Acá tenemos el ejemplo de un press mariposa. Por lo general, la fuerza de resistencia se puede trabajar de dos maneras. Fuerza de resistencia de forma oxidativa, en el cual puede ser para personas principiantes que recién comienzan el entrenamiento, que podemos generar adaptaciones a nivel articular, a nivel de los tendones y luego, bueno, a nivel muscular. Y también la fuerza resistencia de forma glucolítica, que esto se traduce con un poco más de intensidad. Y al final encontramos una frase que está buena, que dice: entrenar la fuerza no es una opción, es una necesidad fisiológica y biomecánica de nuestro cuerpo. Entonces, teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado, también podemos decir que entrenar la fuerza también implica un cierto grado de salud. No solamente del lado estético, que quizás entre los años 80 y 90 a través del fisicoculturismo se veía que los grandes volúmenes de músculo se veía bien estéticamente, pero hoy en día nosotros encontramos que en los gimnasios más del 70% de las personas son personas comunes, trabajadoras, que vienen simplemente a entrenar para tener muchísimas mejores adaptaciones a nivel de salud. Por ejemplo, adaptaciones metabólicas. Entrenamos con personas en las cuales tratamos de hacer unos equilibrios musculares para que tengan mejor salud postural y demás. Bueno, continuamos. Tenemos la fuerza explosiva, que es la capacidad de transmitir o expresar fuerza máxima muscular en el menor tiempo posible. Acá tenemos la variable velocidad que habíamos mencionado anteriormente. En el ejemplo podemos ver una cargada. También se puede traducir en los movimientos de potencia. Sabemos que la potencia es la fuerza por la velocidad, en el cual se requiere de altos niveles energéticos y altos niveles de umbrales de activación de fibras musculares. Luego, bueno, pasamos a la fuerza específica. Esta es la capacidad de transmitir la fuerza a través de los grupos musculares motores primarios, favoreciendo a cada acción deportiva o mecánica específica. En esta fuerza específica lo podemos relacionar también con el principio de especificidad del entrenamiento, en donde nosotros tenemos que tener en cuenta que si tenemos personas que están practicando cierto deporte, analizar qué tipo de fuerza específica se realiza en ese deporte y trabajar sobre los rangos de repeticiones, sobre los vectores de fuerza aplicados a ese deporte, sobre las aplicaciones biomecánicas de ese deporte y demás. Luego tenemos una frase que está muy buena, que dice: entrenar la fuerza requiere de un proyecto de vida. Sin él, lamentablemente, los resultados son aleatorios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las adaptaciones en el entrenamiento de fuerza requieren de mucha disciplina también, es decir, mucho tiempo, mucho esfuerzo, planificación, y que sin una correcta programación y periodización del entrenamiento, quizás si somos principiantes vamos a poder avanzar rápidamente, pero una vez que llegamos a un punto en el cual
necesitamos ser más detallistas en el tema del control de volumen, de intensidad, de frecuencia, ahí vamos a necesitar ser más específicos en nuestro trabajo, tanto como profes como por ahí como entrenados también. Luego tenemos la fuerza absoluta, que la habíamos hablado anteriormente, que es la máxima expresión de fuerza posible. Esto también se relaciona mucho con la fuerza máxima, acá donde esta solo se manifiesta en situaciones límite o extremas, como por ejemplo una competencia, ¿no? Por ejemplo una competencia deportiva, en donde quizás acá también aparecen los récords. Por ahí la fuerza absoluta y fuerza máxima están más orientadas a personas que tienen mucha experiencia en este deporte. Y luego tenemos la fuerza relativa, que es la fuerza absoluta constituida en relación de la carga movilizada y el peso corporal. Lo podemos decir que es la fuerza máxima sobre el peso corporal. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, dos personas que pesan lo mismo, dos personas de 70 kilos, una persona que pesa 70 kilos y una persona que pesa 80 kilos, pero los dos mueven, por ejemplo, 100 kilos de peso muerto, en relación a su peso corporal, la persona que pesa menos corporalmente va a tener más fuerza relativa en relación a la otra persona que tiene más peso corporal. Entonces, podemos decir que entrenar la fuerza necesita de un esfuerzo alto. Si no estás dispuesto a luchar y ser más fuerte, entonces prepárate a envejecer. Esto quiere decir que el esfuerzo alto necesitamos trabajar a unas intensidades acordes para que nosotros podamos tener adaptaciones en relación al estímulo que queremos trabajar. Acá también es importante el proceso de la adherencia. Y luego tenemos la fuerza en reserva, que es la relación que existe entre la fuerza absoluta y la fuerza necesitada en una técnica específica o deportiva. También lo podemos relacionar con la fuerza específica. Acá hay otra definición de fuerza que está muy buena, que dice: la fuerza es una capacidad fundamental a la hora de mejorar el rendimiento. En este caso el rendimiento puede ser deportivo, sea la actividad que sea, tanto para acciones deportivas como para la vida misma. Esto es lo que decíamos de la ABD, de las actividades de la vida diaria, de las actividades de la vida diaria laboral o de las actividades deportivas. Bueno, seguimos con algo importante que también nos habíamos mencionado sobre cómo planificar y dosificar el entrenamiento, ¿no? Dosificar correctamente las cargas es necesario para encontrar los estímulos ideales que permitan mejorar la fuerza desde las necesidades requeridas por el atleta o el entrenado. Es por eso que la fuerza va más allá de algo estético. Esto es lo que dijimos anteriormente, que quizás muchos años anteriores solamente veíamos en el gimnasio personas que querían de alguna forma, entre comillas, modelar su cuerpo, ¿no? Y en vísperas de enfermedades metabólicas que atentan contra ella y el músculo, es fundamental estar expuestos a estímulos estresantes que incrementen su expresión. En este caso, si trabajamos sobre las ganancias de fuerza, las ganancias de masa muscular, a nosotros particularmente en nuestras actividades nos va a dar mucha eficiencia y eficacia en relación a las tareas que estamos realizando. El entrenamiento de fuerza, perdón que voy a aceptar a una persona, ahí está. El entrenamiento de fuerza no discrimina entre sexo, edad o condición, brinda beneficios a todos por igual. Es decir que nosotros, teniendo en cuenta principalmente el principio de individualidad, que es en relación a tener en cuenta la persona que viene a entrenar, su historia, su contexto, el entrenamiento de fuerza puede ser aplicado a todas las personas que lo requieran, tanto si es desde el punto de vista del ámbito de la rehabilitación, si es desde el punto de vista del ámbito deportivo o simplemente si querés entrenar para sentirte bien. Mucho más en este contexto en el cual quizás el año pasado estuvimos muchísimo tiempo inactivos. Y acá entramos en 3 leyes básicas que tenemos que tener en cuenta antes de entrenar la fuerza. Es decir, acá vamos a encontrarnos trabajar la movilidad, la unión músculo-tendinosa y la zona media o el core. Ahora vamos a explicar en detalle cada uno. ¿Qué tenemos que tener en cuenta sobre trabajar la movilidad? Tenemos que trabajar principalmente lubricar y preparar nuestras articulaciones, en este caso a través de la movilidad que puede ser de hombros, zona torácica, cadera, tobillos y muñecas. Y también en relación a la sesión o el objetivo que tenemos, porque por ejemplo si vamos a entrenar un día un entrenamiento full body que vamos a entrenar todo el cuerpo, está bueno activar todas las articulaciones de nuestro cuerpo. No siendo así, quizás si vamos a hacer un entrenamiento más orientado a la cadena cinemática inferior o a las piernas, nos vamos a orientar más al trabajo de movilidad de cadera, tobillo y rodillas. Lo mismo si hacemos
un entrenamiento de cadena cinemática superior, quizás vamos a orientar a movilidad dorsal, movilidad torácica, mucha movilidad de hombros, muñecas y demás. Luego, antes del desarrollo de la fuerza muscular, es necesario la unión músculo-tendinosa y la construcción de una mejor conexión mente-músculo. En este apartado es súper importante tocar el músculo o sentir la activación de los grupos musculares o cadenas musculares que nosotros queremos trabajar. Es decir, si vamos a hacer, como dije anteriormente, un entrenamiento de piernas, que sabemos que vamos a trabajar glúteos, cuádriceps, isquiotibiales como los motores principales, bueno, vamos a tratar de hacer la activación muscular en relación a esos grupos musculares que queremos hacer. Por ejemplo, puentes de glúteos, bisagras de caderas, sentadillas y demás. Y antes de desarrollar la fuerza de las extremidades, de piernas y brazos, es fundamental mejorar la fuerza en la zona media o el core, o la estabilización central, como se conoce, que cumple un rol fundamental, tanto para transferir las fuerzas en algún deporte o en el entrenamiento, como para la salud. En este caso, hace alusión en la importancia de que el núcleo de nuestro cuerpo, en el cual nosotros estamos atravesados por ahí por diferentes fuerzas, nos dice que antes de entrenar las extremidades de los brazos, por ejemplo, las piernas, siempre tenemos que trabajar sobre la estabilización central, tanto la estabilización glenohumeral, si vamos a hacer entrenamientos de cadena cinemática superior, como la estabilización lumbopélvica, en donde, por ahí no quiero entrar mucho en detalle, porque por ahí es un tema muy largo, pero en donde conviven los subsistemas intrínsecos, en el cual principalmente el trabajo del diafragma es muy importante en relación a la respiración, como para poder activar toda esa zona central. Y luego, cuando transferimos a ejercicios de fuerza, a nosotros nos va a dar mucha economía, eficiencia y eficacia al momento de hacer los ejercicios. No planificar es adentrarse en un fracaso o una pérdida de tiempo. Por ahí muchos nos pasa que vemos, llegamos al gimnasio, agarramos la planilla y nos dice, bueno, hay que hacer 3 de 15 de press banca. Bueno, hago press banca y digo, bueno, pongo 40 kilos, no, después pongo 50, después puse 60, después pasé a otro ejercicio. Pero si no hay una planificación de por medio que me diga qué patrón voy a trabajar, qué patrón de movimiento, con qué porcentaje de carga voy a trabajar, cuántas series voy a realizar, con cuántos kilajes lo voy a hacer, es bastante difícil. Como dije anteriormente, si es una persona principiante, quizás al principio esas metodologías pueden servir porque de no hacer nada a estimular los músculos va a tener muchas adaptaciones, pero una persona que ya es intermedio avanzado, tiene mucha experiencia, necesita un control y un entrenamiento mucho más pautado. Entrenar para ser más fuerte. Para tener mayores y mejores adaptaciones neuromusculares, es importante dejar de seguir rutinas prearmadas de personas con objetivos y cualidades distintas. En este contexto podemos decir que nos tenemos que plantear primero qué objetivo queremos lograr nosotros como docentes con nuestros entrenados o nosotros entrenando principalmente. Sabemos que un plan de entrenamiento no va a ser el mismo para todas las personas por igual, o un mismo entrenamiento para las personas va a responder de una manera diferente. Eso es importante, y también hay que evaluar el contexto de esa persona en el cual le vamos a aplicar el entrenamiento. Supongamos que viene una persona a entrenar que tiene una dolencia de hombro, no va a ser lo mismo que una persona que quizás no tiene ninguna dolencia y demás. Prescribir el entrenamiento y programar cada detalle en base a los datos y el contexto del entrenado sigue y va a seguir siendo la única y mejor forma de alcanzar objetivos reales y concretos. Entonces, prescribir el entrenamiento y programar, acá seguimos en donde tenemos que tener en cuenta el volumen que vamos a trabajar, la intensidad, la frecuencia, la densidad del entrenamiento que queremos aplicar, el contexto de aplicación hacia si es una persona que terminó una rehabilitación por medio de una lesión, si es un deportista y demás. Ser fuerte no es algo de un día para otro, es algo de años de esfuerzo, constancia y planificación. Los tejidos deben adaptarse. En este contexto tenemos que tener en cuenta que principalmente la disciplina y la adherencia al entrenamiento son dos factores importantes, ¿no? No es que voy a empezar esta semana, seguramente voy a generar adaptaciones, pero si hay periodos como en este momento de confinamiento, esas adaptaciones que fui generando poco a poco, semana a semana, se van a ir perdiendo los porcentuales, no solo de fuerza, sino también de masa muscular, que como segundo pilar principal, la fuerza muscular, que más adelante Johnny lo va a terminar de explicar, son importantes.
Otra frase, el entrenamiento de fuerza no ofrece caminos fáciles. Cuando esto es así, generalmente existen efectos secundarios o simplemente no hay progreso. Bien, entonces, como para ir finalizando, algunos puntos importantes de los pasos para poder diseñar un buen plan de entrenamiento de fuerza. Primero tenemos que seleccionar los ejercicios en orden de prioridad según el objetivo. Nosotros nos planteamos un objetivo en nuestro entrenamiento. Decimos, bueno, ¿cuántos días vamos a entrenar? Vamos a entrenar 2, 3, 4 días. Vamos a tener en cuenta el estímulo que queremos aplicar. Y vamos a decir, bueno, ¿cómo vamos a ordenar los ejercicios en nuestra sesión? Si vamos a hacer una sesión, por ejemplo, de cadena cinemática superior, siempre en orden de prioridad va el primer ejercicio en el cual recluten muchas fibras musculares. Lo podemos decir como un ejercicio multiarticular primario. Luego, en un segundo orden, podemos poner un multiarticular secundario y por último, un monoarticular como para trabajar algunos grupos musculares más debilitados. Luego tenemos que evaluar la técnica y la ejecución de los ejercicios seleccionados. En este caso, cuando hablamos de técnica y ejecución, tenemos que tener en cuenta que quizás los ejercicios monoarticulares, como extensiones de tríceps, curl de bíceps o extensiones de rodillas en el banco, son ejercicios quizás mucho más sencillos de aplicar, entonces la técnica y la ejecución es más fácil. Y si hablamos de ejercicios más multiarticulares o más complejos, como por ejemplo press banca, dominadas, sentadilla, peso muerto, ya las demandas son diferentes. Por eso la técnica y la ejecución en relación al entrenamiento de fuerzas es importante para no generar ciertos desequilibrios o ciertas molestias. Luego seleccionar el tipo y rango de fuerza que se quiere mejorar. Seleccionar el tipo y rango de fuerza, primero tiene que ver, el rango es sobre qué rango de movimiento voy a trabajar, en qué planos voy a trabajar, sobre qué ejes voy a trabajar y el tipo de fuerza que voy a realizar en relación al objetivo que tengo planteado, que son los tipos de fuerza que quizás anteriormente habíamos mencionado. Luego tenemos que el diseño y el desarrollo del programa de entrenamiento por microciclos. Acá entramos en lo que es la estructura de un entrenamiento, que puede ser de menor a mayor. Tenemos nuestra sesión de entrenamiento, sesión o sesiones, nuestro microciclo, que por lo general se traduce en semanas o entre 7 y 10 días, que por lo general los microciclos en relación a cómo es nuestra vida diaria. Los domingos por lo general los gimnasios están cerrados, siempre hablando por ahí un poquito fuera de la cuarentena, entonces siempre de lunes a sábado por lo general los entrenamientos los gimnasios están abiertos, entonces por ahí un microciclo podemos plantear de 7 días. Y por último, una vez que ordenamos nuestros ejercicios, llevamos a cabo nuestro entrenamiento, evaluamos la técnica, qué rango de fuerza queremos trabajar y fuimos programando nuestro entrenamiento por macrociclos, mesociclos o el objetivo que cada uno tenga, tenemos que ver cómo evaluar. Entonces, reevaluar el plan según los resultados y buscar la adherencia. La adherencia es uno de los pilares principales del entrenamiento. Es más, si el estímulo no es el adecuado en cada uno de los entrenamientos, no se va a generar adherencia, no va a generar adaptaciones ni mucho menos progresiones en el entrenamiento. Entonces, por eso nos lleva a pensar en la próxima frase que nos dice que no planificar es planificar un fracaso o una pérdida de tiempo. Pasamos a la siguiente filmina, en donde tenemos básicamente un resumen de qué es la fuerza muscular, ¿no? Primero que es un indicador muy alto de salud. En este caso tenemos a personas, adultos mayores, acá en el ejemplo, en el cual parece que se ven sonrientes porque están entrenando por lo menos 2 veces por semana, a 1 hora, a una intensidad relativamente moderada alta. Pero por el contrario, tenemos 2 factores que son alarmantes más en este momento, que son la atrofia muscular, conocida como la disminución del volumen o tamaño del órgano o del tejido debido a causas fisiológicas o patológicas, o la caquexia, conocida como la alteración del organismo, que se traduce en el deterioro de índole orgánica y debilitamiento de fuerza. Es decir, que esto lo podemos traducir a pérdida de masa muscular, pérdida de densidad mineral ósea, pérdida de capacidades y demás. Y bueno,